Sean bienvenidos una vez más a estas clases doctrinales. La clase de hoy habla sobre la martiología. ¿Y qué es la martiología? No es aprender a tirar al blanco como ustedes ven ahí. Hemos visto en la clase pasada sobre la creación del ser humano. Vimos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios lo creó enteramente bueno, dice Salomón, pero el hombre escogió las iniquidades. Ahora, la Biblia tiene 1189 capítulos y toda la Biblia la podemos dividir, escúcheme esto, en los primeros 2 capítulos, la primera división, y los 1186 capítulos, la segunda división. ¡Wow! ¿Cómo es eso, pastor? La Biblia la podemos dividir en el antes del y después del pecado, que es lo que vamos a estudiar en esta noche. El pecado. El cáncer, el problema más grande de la humanidad. No es la pobreza, no son las guerras, no es la migración, no es el SIDA, las drogas. Todo eso es consecuencia de el cáncer más indestructible que sufre la humanidad, que se llama el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Es lo que vamos a estudiar en este tiempo. Y en el idioma griego, el estudio del pecado se llama la amartiología. De amartía en griego es pecado. Y hay muchas más palabras en griego que denotan todo lo que implica pecado, iniquidad, transgresión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que en el antiguo pacto. Aquí nos pasaríamos más de una hora explicando cada una de las palabras, tanto en hebreo como en griego, que implican pecado. Pero no vamos a tomar una clase, por así decirlo, profundamente teológica, sino que vamos a hablar más, un poco más panorámicamente sobre lo que es el pecado. Ahora bien, la palabra pecado aparece más de 590 veces en toda la escritura. La palabra transgresión más de 32, la palabra traspasar más de 46, la palabra iniquidad más de 195, la palabra impío aparece más de 340 veces en la Biblia, la palabra impiedad más de 34, la palabra maldad aparece más de 216 veces en la Biblia, la palabra abominación más de 188 veces en la Biblia. Entonces, solamente viendo unas cuantas palabras que implican pecado, vemos que, wow, la Biblia está llena habla sobre este cáncer que el ser humano no lo puede vencer. Pero también la Biblia habla, ¿saben? La palabra que más sobresale en la Biblia, ¿saben cuál es? Dios, la cual aparece más de 4000 veces. Entonces, el centro de toda la palabra es Dios. Pero vamos a tratar en esta noche este cáncer. ¿Qué es el pecado? Junto con el concepto de la salvación, el pecado, que aparece más de 564 veces, yo lo he puesto ahí en las hojas, se manifiesta a través de toda la Biblia. Como le digo, es triste que la Biblia la podemos dividir en el antes del pecado y después del pecado. Y si lo tomamos cronológicamente hablando, imaginémonos, ¿no? ¿Cuánto tiempo desde la creación del hombre, Adán y Eva, hasta que pecaron, y de ahí del pecado hasta el último minuto en que ya no haya más pecado en este mundo? ¡Wow! La diferencia es grandísima también, ¿no es verdad? Lo mismo con lo de la Biblia. 1189 capítulos, los 2 capítulos habla de la creación del universo, la creación del hombre, la inocencia del hombre, y después capítulo 3, allá en la división de el antes y después del pecado. Entonces el pecado constituye la antítesis o lo opuesto al amor redentor de Dios. Ahora, ¿en qué consiste el pecado?
El pecado consiste en cualquier infracción, cualquier rebelión, cualquier transgresión, cualquier ruptura, cualquier error, cualquier quebrantamiento de las normas que salvaguardan la comunión entre Dios y el hombre. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Si vienen conmigo a Isaías 59, 2. Isaías 59, 2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, por eso es que cuando Dios le dijo a Adán, el día que comieran de esa fruta, morirían. Y como vemos, ellos no murieron físicamente en ese momento, murieron espiritualmente. No puede haber comunión entre Dios y el hombre por causa del pecado. Pero lo maravilloso es que Dios sigue amando a ese ser humano pecador. ¿Okay? Ahora bien, recuerde que Dios nos creó para tener una relación de amor con Él. No ninguna religión. Ninguna religión nos devuelve la amistad con Dios. Dios nos creó para tener una relación de amor a través de Él, en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Número 3. El pecado puede ser ilustrado como un arquero que dispara con su arco una flecha y no da en el blanco. ¿Ok? Entonces, esa es la definición bíblica más sencilla para el pecado. Es errar en el blanco, siendo el blanco o el objetivo la norma de la ley de Dios. En otras palabras, tanto en el hebreo, la palabra pecado tiene una connotación de algo sin valor. Entonces, la persona que peca no vale nada, es lo que quiere implicar eso. Otro de las palabras que implica el pecado también hace ver que la persona que comete la falta es como que lleva un gran peso encima. Y eso implica también las consecuencias o la culpabilidad del pecado. Porque todo pecado trae consecuencias. Todo acto trae consecuencias. Ya sean buenos o sean malos, todo acto trae consecuencias. ¿Ok? Entonces, simplemente es no dar en el blanco de la ley de Dios. Eso es la definición más sencilla del pecado. Entonces, ninguno de nosotros, como vemos ahí en la ilustración, ha dado en el blanco. Todos erramos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, todos no hemos dado en el blanco, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿No? Y bueno, y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Número 4. La ley de Dios expresa su propia justicia y es el modelo supremo con el cual debemos de gobernarnos o comportarnos. Dios, el Creador, Él ha puesto las leyes de la física, las leyes de la termodinámica, todas las leyes que nosotros vemos, como por ejemplo, siempre he dicho, la ley de la gravedad, en donde vemos que todo objeto, independientemente del peso y del tamaño, cae a la misma velocidad al mismo tiempo. ¿Quién hace posible eso? Dios. Dios es el que pone las leyes. ¿Por qué el planeta gira sobre su propio eje? Dios lo hace así. ¿Por qué el planeta tarda aproximadamente 24 horas en dar una vuelta completa? Dios lo hace así. ¿Por qué el planeta Tierra gira alrededor de él sola en aproximadamente 365 días? Dios lo hizo así. Él ha puesto esas leyes. ¿Estamos? Y nadie las puede cambiar. Deuteronomio 4:8, como el soberano del universo que Él es, Él tiene la potestad, la soberanía de poner sus leyes. Ahora, lo maravilloso es que sus leyes son justas. No son leyes arbitrarias, no son mandamientos arbitrarios. ¿Ok? Ya lo vamos a ver con una ilustración más adelante. 4:8 de Deuteronomio dice así:
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes, dice el Señor? ¿Sí ven? La nación de Israel gozaba de una constitución, por así decirlo, justa. Leyes justas. Ustedes ven hoy en día cómo se quebrantan las constituciones de los países para los gobernantes que se llegan al poder, se quieren perpetuar en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ley de Dios expresa su propia justicia y Dios es un Dios justo y Dios es un Dios correcto. ¿Ok? Número 5. Cuando se escuchan frases como nadie es perfecto o el errar es humano, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Usted ha escuchado esa frase? Nadie es perfecto. No, errar es humano. Entonces estamos hablando de que el pecado tiene encadenado al mundo. Entonces estamos hablando de la universalidad del pecado. Y eso es verdad. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Ok? Entonces, al decir eso, al la gente reconocer eso, está reconociendo la universalidad del pecado. Es decir, en todas partes del mundo hay pecado. Romanos 3:23 lo sabemos de memoria. Cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Número 6. El pecado puede definirse como el no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios otorgada como la norma para los seres humanos. Ustedes pueden ver aquí esta ilustración. Mientras Moisés subía al monte Sinaí, en Arabia, ¿no? Esperando. Ahora, antes de eso, ¿el pueblo escuchó o no escuchó la voz de Dios? El pueblo escuchó la voz de Dios y dijeron, no queremos oír. Moisés, sube tú y haremos todo lo que Dios nos diga a través tuyo. Pero mientras Moisés subió al monte y demoró 40 días, ¿qué pasó con el pueblo abajo? Hicieron una orgía con el becerro, porque recuerde que toda culto pagano era acompañado de orgías y borracheras. Entonces, lamentablemente, el pecado puede definirse como el no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios, otorgada como la norma, la regla, el estándar, la medida para los seres humanos. Salmo 19:7, mire lo que dice el salmista. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Se da cuenta? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de los seres humanos sean sabios. ¿Ok? Pero no en su propia sabiduría, como dice el Proverbio, sino en la sabiduría de Dios. Santiago 1:25 nos dice así. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, miren, la de la libertad, porque la gente piensa que la ley es para cohibirnos, para restarnos libertad. No, Santiago dice, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y si usted persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendito, feliz, gozoso, dichoso, bienaventurado en lo que hace. Y todo lo que hace prosperará, como dice el Salmo 1 también. ¿Sí ven? Pero lamentablemente el ser humano escogió maldad. Número 7. El pecado es la no conformidad o el no poder cumplir plenamente algo. Llamamos pecado de omisión. Se nos ordena amar al prójimo y no lo hacemos. Aquí está una ilustración clara. Pasaba el sacerdote al lado de el que fue asaltado junto al camino y ¿qué hizo? Se hizo a un lado y pasó de largo. Cuando la Biblia dice ama a tu prójimo, ¿ok? Entonces, pecado de omisión, se nos ordena amar al prójimo y no lo hacemos. Santiago 4:17. Y muchas veces los cristianos son ese tipo de pecados que cometemos. Santiago 4:17 dice así: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Fíjense hasta dónde va el Señor. Va más allá de no solamente no hagas esto, no hagas esto, no. También tienes que hacer el bien. Y si no haces el bien, tú que ya lo sabes, te es pecado. Así que, pilas, mis hermanos. El pecado es definido como transgredir la ley, ¿no? Mire esta ilustración. Dice, odio está restringido por esta cerca. La cerca viene a ser los mandamientos de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí también, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Ven la ilustración ahí? El pecado definido como transgredir la ley es pasar por alto sus barreras y traspasar sus límites. Caminamos por donde se nos prohíbe caminar. Mis jovencitos tienen muy en claro la historia de Sansón. Sansón no podía acercarse a los viñedos, a las plantaciones de uva. ¿Pero qué hizo Sansón? Se desvió del camino, se fue por los viñedos, ¿no? Y Dios le advierte enviándole un león. ¿Y qué hace con el león? Lo despedaza. Como despedazar un oso de peluche. ¿Sí ven? Entonces, caminamos por donde se nos prohíbe caminar, pecado de comisión, pues hacemos actos prohibidos por Dios. Dios nos dice, no harás tal cosa, ¿y qué hacemos? Lo hacemos. ¿Cuántas veces? Voy a contar las veces, a partir del próximo año como tarea, de cuántas veces Dios le advirtió al pueblo de Israel que el día que entren a la tierra prometida no copiarán, no imitarán las costumbres paganas que los pueblos que van a destruir hacen. Se los dijo muchísimas veces. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Y exactamente eso. Es como que Dios le ha dicho, hagan lo mismo que ellos. ¿Nos parecemos hoy en día? Mucho. Pero aquí no, ¿no, verdad, Brian? Aquí no, eso, mi Brian. Okay. Pecado de comisión. Cometemos actos prohibidos por Dios. Y ahí está en Deuteronomio 18:9 dice, no te harás imagen, no imitarás nada de lo que ellos hacen. Lo que ustedes vieron ahí en esa ilustración es cuando los hijos de Israel se contaminaron con Baal, con Astoret, con Moloch, el que está aquí en la ilustración, y entregaban sus hijos primogénitos a Moloch, vivos. 9. El pecado es cometido por... Ahora, ¿cuál es el problema? No es que es una cerca que Dios me impide, simplemente como dice la ilustración, no era una cerca, era una barrera de protección. Y esos son los mandamientos de Dios. Son una barrera de protección para nuestras vidas, para no caer al abismo. Pero lamentablemente nos gusta traspasar los mandamientos de Dios. Y después, ¿usted cree que el ser humano se ha arrepentido? No. Vuelve a tropezar y vuelve a tropezar. El pecado es cometido por personas que tienen uso de razón. Adán y Eva tenían plena conciencia cuando cometieron sus pecados. Por eso decimos que los niños cuando nacen, pues ellos meten la mano en la electricidad, en la cocina, o cruzan la calle, o se tiran de un balcón, porque ellos no tienen todavía su razonamiento todavía activado, o su uso de razón. Moralmente libres por ser hechos a la imagen de Dios y voluntariamente libres para obedecer o desobedecer la voluntad de Dios. Génesis 3:6, Eva dijo que la fruta era agradable a los ojos y fruta que da sabiduría. Pero teniendo muy presente que el cometer tales actos trae consigo sus fatales consecuencias. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y bueno, ya dije yo Romanos 6:23, donde dice claramente que todo pecado merece la muerte. Y no hace diferencia entre ellos. Ojo con eso. La Biblia no hace diferencia de pecado. Pecado es pecado y cualquier pecado merece la muerte. Pues todos son iguales, son actos en rebeldía contra Dios. ¿Ok? 11.
La Biblia rechaza la falsa doctrina católica de la diferencia de pecados. Ellos hablan de pecados veniales de menor grado que no destruye la gracia salvífica, según ellos, y pecados mortales que mata la gracia en el alma y requiere renovar la justificación mediante el sacramento de la penitencia. Pero mire lo que nos dice Santiago el 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, escúcheme bien, pero ofendiere en un punto, mire lo que dice Santiago, solamente si usted ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos de la ley. La Biblia no hace excepción de pecado. Si usted va al supermercado y en el supermercado le dio sed, agarró un refresco, lo abrió, se lo tomó y después deja la botella por ahí, escondida, vacía, y se fue. Pero resulta que al ratito llega un hombre armado y asalta el supermercado, ¿no? Y se está llevando todo el dinero de las cajas. Pero llega la policía y lo atrapa. Ese hombre merece ir a la cárcel, ¿verdad? ¿Y el otro que se robó la botella? Los dos también. Los dos cometieron el mismo acto de robar. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? Miren ahí. Las consecuencias o el castigo es diferente. De eso habla la Biblia. Lo que existe son grados de maldad, del mismo modo que habrá grados de castigo ante el juicio de Dios. En el infierno va a haber diferentes grados de castigo. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Reprendió a las ciudades de Betsaida y Corazín, pues su pecado era mayor que el de Sodoma y Gomorra. Eso lo dice en Mateo 11, del 20 al 24. ¿Por qué? Porque Betsaida y Corazín, estas ciudades de Israel, tuvieron frente a ellos, frente al Señor Jesucristo. Lo vieron, lo escucharon, vieron sus milagros, pero no creyeron. En cambio, Sodoma y Gomorra nunca se les predicó. Simplemente la maldad era tanta que el Señor los eliminó. Por eso dice, miren lo que dice Mateo 11 del 20 al 24. Y esto para algunas personas es difícil de entender. Si lo vemos aquí también. Seguro que al que robó la botella se lo vio por la cámara, lo agarraron, le pusieron un récord, a lo mejor lo obligaron a pagar una multa y se fue libre. Pero el pistolero le han de haber metido algunos años de cárcel. ¿Sí ven? 11, 20, 24 dice así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, fíjense, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, mucho tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Lo dice claramente el Señor. No están diciendo que Tiro y Sidón, ciudades del Líbano, iban a ser exentas del castigo. No, de ninguna manera. Simplemente el castigo para ellos va a ser menor. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para Capernaum. Wow. ¿Está claro? ¿Ok? Número 13. Pablo, el apóstol Pablo, nos avisa, nos advierte de no atesorar ira para el día de la ira. En Romanos capítulo 2, del 1 al 11, podemos ver todo eso. Pues cada vez que pecamos, hermano, agrandamos nuestra culpa y exposición a la ira de Dios. Juan 3:36 es claramente, dice claramente, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Tiempo presente continuo, como expliqué en la clase anterior.
La vida eterna empieza en el momento que usted de corazón se entregó a Cristo Jesús como el Salvador y el amo de su vida, el dueño absoluto de su vida. Se convierte usted en un esclavo de Cristo y su vida cada día va a reflejar a Cristo Jesús. Desde ahí tiene la vida eterna. Pero la persona que rehúsa creer en Jesucristo, como dice Juan 3:26, la ira de Dios está sobre esa persona. Y la palabra está en tiempo presente. ¿Ok? Romanos 5:20 también nos dice, miren lo que dice Romanos, el apóstol Pablo. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley, hermanos queridos, simplemente nos hace ver que somos pecadores. Pero la ley, como dice Pablo también, los mandamientos de Dios no son para molestarnos la vida a los seres humanos, sino que son para salvaguardarnos, para protegernos, ¿sí? Y los mandamientos nos hacen ver nuestra condición, culpables, pecadores, merecemos la muerte. Pero sin embargo la ley, como dice el apóstol Pablo, fue nuestro ayo, ¿no? Que nos llevó a la gracia, a Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, sin embargo, la gracia de Dios es mayor que toda nuestra culpa junta, hermano. Y eso es lo maravilloso. Es la única cura contra el pecado, la gracia. Porque el que no tiene la gracia está en desgracia. Y se va a desgraciar por toda la eternidad. 14. Desgraciado, correcto. Es una persona que no tiene gracia. Cristo nos mostró que la única fuerza capaz de derrotar al pecado es el amor. Óigame bien, el amor. Pero al decir el amor en idioma griego hay 4 palabras. Aquí hablo de agape. Es el amor de Dios que fue expresado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Su victoria sobre el pecado es motivada por el amor divino, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? El cual había de motivar y capacitar a los suyos para vencer al pecado. Ustedes pueden leer todo ese pasaje sobre el amor, hermanos queridos, como dice el 1 Juan 4, 7 al 21. ¿Cómo tú dices amar a Dios y no amas a tu hermano que lo ves? Y dices amar a Dios a quien lo ves, ¿no? Entonces, recuerden lo que siempre la Escritura enseña, somos ríos de agua viva. Si nosotros estamos en Cristo, el amor de Dios, dice el apóstol Juan en todo ese pasaje, ha sido derramado en nosotros. Entonces, si somos ríos de agua viva, tomamos del amor de Dios y damos, tomamos y damos, fluye el amor de Dios. Ahí se ve la característica del cristiano. El Señor Jesús lo dijo, ¿en qué reconocerán que sois mis discípulos? Número 1, en que os améis los unos a los otros, y número 2, en que llevéis muchos frutos, porque el amor da frutos. Amén. Y frutos que glorifican el nombre del Señor. Amén. 15. Cristo nos mostró que la única fuerza capaz de derrotar, ya vimos eso. 15. ¿Quién introdujo el pecado en el mundo? Satanás. El diablo, Satanás, Lucifer, Belcebú, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia culpa al diablo de haber introducido y perpetuado el pecado en el mundo. Ahora, recuerde algo que yo le he manifestado y que lo he tomado de mi querido profesor, el doctor Gordon Johnson. Siempre decía esto cuando nos enseñó esta materia de amartiología, el estudio del pecado. El pecado es... Cada pecado es como arrojar una piedra en el rostro de Dios. ¿Usted lanzaría una piedra sobre alguien que usted ama? Todos decimos amar a Dios. Pero ¿por qué le arrojamos piedras a su rostro? ¿Me entienden? El pecado lo podemos ilustrar. Es como tomar una piedra y arrojarla o tirársela en el rostro de Dios. Miren lo que dice Job 34:31 y con eso concluimos. Job 34:31 dice:
De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Y hermano, esa debe ser nuestra determinación. Correcto, hermano Rocío. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hermano querido, yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, si lo vemos humanamente, hablando humanamente, ¿qué era tan grave para Dios de que Adán y Eva comieran un fruto de un árbol? ¿Tan grave es eso? Ahí vemos claramente lo opuesto de la falsa doctrina católica sobre la diferencia de pecados. Hermano, ¿qué tan grave era tomar un fruto y comerlo? No era madera, la desobediencia. El problema exactamente es la desobediencia. ¿Sí ven? Porque, wow, un fruto es el acto de la desobediencia. Y por ese acto de desobediencia, hermanos queridos, miren las consecuencias. Retomo lo que dije al principio. Si nosotros tomáramos, si pudiéramos saber el tiempo entre la creación de Adán hasta que él pecó, yo no creo que haya pasado más de 1 año, 2 años, qué sé yo. Pero la consecuencia de ese pecado, hermanos queridos, ya la estamos arrastrando 6,000 años, de acuerdo a la cronología bíblica. Y todavía falta más. O sea, qué tan grave, hermano, y es lo que muchas veces la gente inconversa, y aún nosotros como cristianos, no vemos la magnitud del daño del pecado. Y hasta, como dice Isaías, ¿no? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y pensamos que es normal porque todo el mundo lo hace. No. Solamente veamos un vistazo a las noticias, a las redes sociales, cómo está nuestro mundo. Entonces, más nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Como tengamos esta determinación, como dijo Job, no ofenderé más, no haré más maldad. ¿Lo podemos? Sí lo podemos. No en nuestras fuerzas, sino en la persona del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, porque el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y además, no solamente sepámonos de memoria Filipenses 4:13, donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que lo pongamos en práctica. Y decir no al pecado, no a la ofensa, no a la desobediencia, no a la transgresión, porque trae muy malas consecuencias. Que Dios nos ayude a evitar siempre arrojarle una piedra en su rostro. Bendiciones.